Bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero llevarles por un viaje en mi Biblia de apuntes. Un viaje en el que les mostraré 5 ilustraciones que he realizado. El primer dibujo que les voy a mostrar es este. Este está basado en la lectura que encontramos en el Salmo 84. Si ustedes ya lo han leído alguna vez, entenderán muy fácilmente de qué se trata. Y si no, pues léanlo. Van a ver qué cosas tan preciosas dice este salmo. Y como les decía, está basado en el salmo. El salmo comienza hablando acerca de que aún, dice aquí en el versículo 3, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y otro versículo que apoya muy bien lo que resumí en este dibujo es: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, por esa razón, yo hice este dibujo de esta manera. Si lo notan, esto es un detalle de una puerta antigua porque es de madera. Yo quería hacer algo que demostrara esa necesidad de estar dentro del palacio, o al menos en la puerta del palacio. Entonces, por eso es que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces les interesa tanto algo que hay del otro lado de la puerta que han visto a través del agujero de la llave. Entonces esa era la idea de este dibujo, como alguien asomándose a través del agujero de la llave, demostrando ese anhelo de estar, aunque sea en la puerta. Y por eso también empieza el salmo, ¿verdad? Diciendo que aún los gorriones y los pajaritos encuentran un hogar. A veces, no sé si lo han notado, pero a veces los pájaros hacen sus nidos donde sea. O sea, nadie no le piden permiso a nadie para hacer un nido, por ejemplo, en el techo de su casa, o las palomas hacen sus nidos cerca pues en cualquier lugar donde ellos decidan. Pero en este caso está hablando del palacio del rey, ¿verdad? Que incluso los pájaros encuentran un lugar en donde hacer nido en el exterior del palacio. Entonces, ese es el fin de este dibujo: demostrar ese anhelo por estar cerca de Dios, cerca del rey, aunque sea a la puerta, y aunque sea haciendo un nido sin pedir permiso cerca de la puerta. Y como frase principal puse: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Este dibujo lo intenté hacer bastante realista. Si ustedes pueden ver la textura de la madera, está tratando de mostrar ciertos detalles, ciertas rajaduras. Ahora, los pajaritos ya no son tan realistas. Generalmente cuando hago un dibujo realista como este, trato de acompañarlo con tipografía que tiene ciertos detalles que ya no son realistas. O sea, me gusta ese contraste. Y pues este es uno de los diseños que he realizado en mi Biblia, basado en el salmo, en uno de los salmos más hermosos que podemos encontrar en nuestras Biblias. El siguiente
El siguiente dibujo que les quiero mostrar el día de hoy es este. Este dibujo está basado en un salmo que la mayoría de nosotros incluso nos sabemos de memoria, el Salmo 91. Yo cada vez que pienso en este salmo, recuerdo ese cariño, ese amor, ese amor de mamá que muestran las gallinas, los patos, cuando tienen polluelos. Me parece una cosa fascinante. A mí desde muy pequeña me han encantado los pollitos. Mi mamá siempre me compraba pollitos cuando habían, yo los criaba, crecían. Y pues yo admiraba mucho, siempre he admirado mucho el cariño con el que las gallinas acogen y cuidan a sus pollitos. Entonces, este Salmo 91 me recordó mucho eso, porque en el versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué más seguridad puede tener un pollito cuando está debajo de las alas de su mamá? Entonces quise representar ese momento tan amoroso, tan especial, de tanta seguridad para el pollito. Entonces, en este caso, pues no quise hacer un pollito, sino se me ocurrió hacer algo un poquito diferente. Hice un patito. El patito debajo de las alas de su mamá. Esto lo hice también con lápices de colores. Trabajé cada una de las plumas con trazos en ciertas direcciones para poder hacer la textura de las plumas. Si se dan cuenta, también no utilicé solamente un color. Si lo notan, tiene varios tonos que me fueron ayudando a crear esa textura tan especial. El patito también tiene ciertos trazos como para representar las plumitas, o en ese caso, cuando son tan chiquitos, casi que son pelitos los que tienen. Entonces, esa fue la forma en que lo pinté. Ahora, la tipografía, pues no es algo que me enorgullezca mucho, porque la verdad a mí me cuesta mucho hacer estos textos con lettering, pero creo que funciona, creo que no está tan mal tampoco. Generalmente yo le pido ayuda a mi hija para hacer el boceto de la tipografía. En este caso yo me atreví a hacerlo solita. Pero siento que este dibujo encierra muy bien lo que dice el Salmo 91 y de la seguridad que nosotros podemos sentir y podemos tener cuando estamos cerca de nuestro Dios omnipotente. El siguiente dibujo es este. Este dibujo me encantó hacerlo. Tenía en mente hacer algo en el que pudiera cubrir las dos páginas. Me gusta mucho hacer esto para tener más espacio para realizar la ilustración. Este dibujo está basado en el Salmo 104, que habla en general de toda la creación de Dios y de cómo Dios cuida de su creación, de cómo Él estableció cada cosa para que funcionara perfectamente. Entonces, esa creación nos hace ver lo grande de nuestro Creador. Por eso la frase que encierra todo este salmo es: todas las cosas nos muestran tu sabiduría. Si ustedes se ponen a observar un río, un lago, el cielo, las estrellas, los animales, pues ahí notarán la inteligencia de ese ser tan especial que es nuestro Dios, que es el creador
de los cielos y la tierra y cómo funciona todo perfectamente. Decidí hacer un pájaro porque hay un versículo aquí que dice así, desde el versículo 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A las orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas y él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Entonces, esta es solo una parte de todo este salmo precioso que si tienen oportunidad les invito a leerlo. Pero yo quería hacer un dibujo que representara esa belleza y quise hacer un pájaro, mot le llaman a este. Es un pájaro muy, muy especial. O sea, yo quería hacer algo que fuera impresionante. O sea, que demostrara realmente esta sabiduría del que habla todo el Salmo. Entonces, este pájaro mot tiene algo muy especial. Si se dan cuenta, tiene un colorido impresionante, preciosísimo. Y tiene estas plumas que caen acá como un péndulo. Entonces, le llaman también pájaro reloj o algo así, porque dice que cuando en ciertas ocasiones él hace su pluma como un péndulo. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué Dios hizo tantas cosas tan diferentes? ¿Por qué no hizo los pájaros del mismo color todos o del mismo tamaño? ¿O por qué hizo tanta variedad? Y especialmente yo concluyo en esto. Dios nos amó tanto que quiso hacer cosas tan diferentes y bellas para nuestro placer, para que nosotros estemos felices de ver su creación. Y este fue entonces uno de los dibujos que más he disfrutado hacer por eso, porque estoy tratando de representar algo que a mí me encanta, que es la naturaleza y la creación de Dios. También lo trabajé con lápices de colores, traté de hacer algo un poco realista. Para hacerlo, generalmente busco una referencia, una fotografía que me ayude a representarlo. Si ustedes van a internet van a encontrar muchas fotografías, pero es importante buscar una fotografía que nos ayude especialmente en base al espacio que nosotros tengamos para dibujar. Si yo encuentro un ave que tiene una cola muy horizontal, entonces a la hora de querer meterlo en esta hoja va a ser muy difícil. Entonces por eso es muy importante la referencia que nosotros busquemos o que escojamos para hacer nuestros dibujos. En este caso a mí me interesaba que fuera algo bastante vertical porque el espacio que tengo es vertical. Y el texto, como les dije, lo hice del otro lado para no robarle mucho espacio a la ilustración, que era lo que yo quería que fuera más importante. En este caso, la tipografía la coloqué en un como listón que me gustó mucho cómo se ve. O sea, no es solo un texto así solo por hacerlo, sino que tiene también su importancia. Y para unificar las dos piezas, que si se dan cuenta, si usara solo el dibujo y esto, pues yo sentía como que no había una unificación tan fácil de comprender. Entonces, por esa razón hice esta ramita que me ayudó a unificar en una sola estas dos páginas. Y pienso que este dibujo es uno de mis favoritos en realidad, por lo que les decía que yo amo la naturaleza y me encanta hacer cosas inspiradas en la naturaleza y que demuestran en cierto modo el poder de ese creador y la sabiduría de ese creador. El siguiente dibujo, bueno, estos son dos dibujos.
pero primero les voy a hablar de uno y luego del otro. En este dibujo, tal vez no es el dibujo más bonito que ustedes hayan visto. No me enorgullece tanto porque, pues, no está tan bonito, no está tan agradable, pero este dibujo tiene una historia muy especial. Este fue el primer dibujo que yo hice en mi Biblia. Yo no tenía idea de qué materiales utilizar o cómo empezar, pero yo estaba tan emocionada por tener mi Biblia por primera vez que dije, bueno, voy a empezar con lo que tengo. Y en ese momento lo único que tenía eran lapiceros de colores. Entonces me puse a dibujar, leí el Salmo, ¿verdad? Que es lo primero que tenemos que hacer. Leí el Salmo, hice un pequeño resumen y luego decidí qué frase era la que me parecía más importante en este Salmo. Y definitivamente esta fue la que me impactó. Dice, confía en Jehová, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Este, este proverbio tiene una profundidad tan grande que es importante que lo analicemos y lo pensemos diariamente. Todos nosotros tenemos pecados, tenemos cosas que quisiéramos cambiar, pero a veces pensamos que nosotros solitos lo podemos cambiar. Pero aquí está la clave para poder cambiar algunas cosas que a veces notamos en nuestro actuar, en nuestra forma de ser. Puede ser que nosotros tengamos algún vicio, alguna manera errónea de tratar a las personas, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Pero todas esas cosas, esas imperfecciones, al final de cuentas son normales en un humano, ¿verdad? Pero si nosotros reconocemos que no somos todos poderosos, que no somos Superman, supermujer, y reconocemos a al ser que nos creó, reconocemos a Dios en todo lo que tenemos, en todo lo que recibimos, en el sol, en las mañanas, en la lluvia, en el invierno, en la tierra que da frutos, que da verduras, en, en nuestro trabajo. A veces, pues hay personas que no tienen un trabajo, en la bendición de tener una casa, una cama, todas esas cosas que a veces damos por sentadas y pensamos que tal vez no, que no son importantes, que es algo que todo el mundo tiene. No, no, fíjense, nosotros debemos empezar a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todas las cosas que hagamos, en todo lo que recibimos. Y dice este proverbio, y Él hará derechas tus veredas. Cuando nosotros somos humildes de reconocer a ese Dios todopoderoso que nos ha dado todo y somos agradecidos, entonces Él empezará a hacer cosas en nuestra vida que a veces nosotros ni siquiera entendemos cómo las hace o cómo cambia nuestro corazón o cómo cambia ese deseo por hacer las cosas malas. Este salmo este proverbio es algo muy, muy importante para nuestras vidas y no dudo por qué Dios me puso en el corazón ilustrar este primero, tal vez y no tan, o sea, algo apresurado, ¿verdad? No esperé a tener los materiales correctos para trabajarlo, pero siento que esto es algo muy importante en mi vida, incluso en mi vida al empezar a hacer este tipo de Bible Journal para mí fue algo muy importante. Ahora, quiero enfatizar algo bien importante para las personas que van a empezar a hacer esto. No tengan miedo. O sea, yo he escuchado muchos comentarios de personas que dicen, ay, no, es que me da miedo echar a perder la hoja. Pues este es un ejemplo de algo que para mí no es tan honroso, digamos, tan bonito, pero lo importante es que este conocimiento
está entrando a mi corazón, está entrando a mi mente. Eso es lo importante realmente al hacer Bible Journal, que no tiene que ser perfecto, no tiene que ser hermoso o súper impactante. Lo importante es que nuestra mente se impregne de estos conocimientos y que nuestro corazón los reciban con amor y que lo podamos recordar cada vez que nos levantemos, cada vez que tengamos un plato de comida enfrente de nosotros, cada vez que estemos en un paisaje hermoso. Reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y Él hará derechas nuestras veredas. Este fue el penúltimo dibujo que les voy a explicar hoy. Y por último está que también tiene una historia importante e interesante en mi camino por el Bible Journal. Este fue el segundo que hice. Es algo que me gusta mucho. Estos dos dibujos para mí son muy especiales por lo que les decía, ¿verdad? Fueron los primeros que hice y me llenan de gratitud y alegría al pensar que fueron los primeros dos pasos para todo lo demás que ya les he mostrado. Y las animo a que empiecen, ¿verdad? Este está basado en el proverbio número 4. Y el versículo más importante es Yo estoy segura que todos lo hemos leído, pero voy a leerles ciertos versículos que me encantaron. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Y que es el más importante, el 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces aquí vemos que cuando el sol sale, ustedes ven que la luz no es tan fuerte. Y esto es parecido a cuando nosotros empezamos a caminar en los caminos de Dios. Como les decía en este anterior, es posible que tengamos muchos errores, muchas cosas malas en nuestro pasado. Pero cuando empezamos a caminar con Dios, nuestra luz empieza a brillar, tal vez poquitito, como la luz del sol cuando empieza a alumbrar en la madrugada. Pero si hacemos caso a las razones, a los mandamientos, a todo lo que Dios nos manda, Él empezará a enderezar nuestras veredas, dice, y no se estrecharán nuestros pasos. Y si corremos, no tropezaremos. Si retenemos el consejo, Él nos ayudará. Él nos dará vida, porque dice aquí, guárdalo, porque esto es tu vida. Entonces, la luz del sol va creciendo y me encanta esta comparación porque compara la vida de un cristiano que viene de un camino torcido, escabroso, terrible. Cuando empieza a retener el consejo de Dios, empieza a enderezar su camino, su vida empieza a mejorar. Tal vez, obviamente, siempre van a haber problemas, pero él va a vivir más tranquilo. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno se mete en problemas, vive tranquilo. Y de eso se trata este proverbio, que vamos en un camino hasta que el día es perfecto, como la luz del sol. Entonces, no nos desanimemos, continuemos en el camino de Dios, sigamos el consejo, sigamos sus mandamientos, hagamos todo lo que Él nos pide, tratemos de vivir una vida recta, justa y agradable a Él. Y entonces la luz que empezó chiquitita como en la madrugada, se va a volver como el sol del mediodía, como el sol cuando está así fuerte y ilumina todo el lugar en donde esté.
Y pues esta forma de estudiar la Biblia es una forma de seguir por ese camino, de retener el consejo, de apropiarnos de estos conocimientos que Dios nos da. Y pues yo las animo a que si no han empezado, empiecen, no tengan miedo. Lo importante es aprender de la palabra de Dios. Gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo video.